Bueno, ya está iniciando la grabación. Mi nombre es Lauro Chapa y en esta ocasión voy a explicar el Tao y la sabiduría del Tao Te Ching. Específicamente 4 fragmentos, bueno, 4 capítulos que escogí por cuestión de preferencia personal, eh, las que más resonaron conmigo. Pero primero vamos a dar un contexto de, sí, de la filosofía china en general. Los contenidos van a ser estos. Primero el contexto. Voy a hablar sobre el lenguaje, la religión, la geografía, economía, estilo de vida en la China antigua. Luego voy a hacer una comparación con Occidente. En el medio, que es lo más importante, el análisis de los capítulos, que elegí el 1, el 2, el 15 y el 16. El primero sobre lo absoluto y los nombres. El segundo sobre la unión que existe entre la dualidad de los contrarios. El 15 es sobre los hombres perfectos, sabios y virtuosos. Y el 16 es sobre conservar un vacío absoluto. Y este último es mi favorito, el más complejo. Y por último, una reflexión que daré al final. Entonces, primero el contexto. Em, Primero que nada, lo que tenemos que prestarle atención al momento de estudiar la filosofía china es su lenguaje. La forma en que interpretamos y conocemos el mundo se ve influenciado en gran medida por nuestro lenguaje. Que el lenguaje determina nuestra forma de pensar, nuestro proceso de pensamiento. Entonces, aquí en Occidente, nuestro lenguaje es más bien conceptual y am, funciona a partir de análisis y de divisiones y no es del todo simbólico, es más bien parte de signos que pueden señalar lo que sea, ¿no? Entonces, si tengo una letra A, em, la letra no se asemeja a nada real, simplemente lo usamos como señalización junto a otras letras de alguna cosa, ¿no? Entonces, si junto la A eh, con la V, con la E, entonces dice ave, y la palabra ave como un todo ya tiene un sentido. Pero en China, en el lenguaje chino, es muy diferente. No se usan las palabras así, se usan símbolos. Son signos, pero en forma de símbolos. Y ellos describen un mundo por medio de imágenes. Entonces, en vez de que solo sea una letra como aquí, em, cada signo es como un pequeño dibujito que ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, si quieres hablar sobre una montaña, pues en China harás una figura de una montaña. Entonces, también en una sola palabra se reúne la sustancia y un adjetivo. Ya no están separados, van siempre en un mismo símbolo. ¿Sí? Y también hay un ritmo muy marcado en los antiguos textos chinos que vamos a ver en el Tao, que es muy bonito la forma en que se, se acomodan los versos dentro de los capítulos del Tao Te Ching. Bueno, pero para continuar, la religión dentro de la China feudal, em, en la China antigua hay una visión de orden y de principios que se deben seguir sí o sí, se deben imponer en la sociedad, en el Estado, y nadie puede tocar eso porque es sagrado. Todos deben estar acorde a la naturaleza, acorde a todo esto. Y luego hay ciertos principios directivos que son muy importantes en el pensamiento oriental.
En el pensamiento chino está el yin, que simboliza lo frío, lo oscuro, lo pasivo, lo femenino, y por el otro lado el yang, que simboliza el calor, la luz, la actividad, la masculinidad. Estos son complementarios, no se pueden ver de forma separada ni de forma aislada, tienen que verse como dos caras de la misma moneda. Y pues es el icónico símbolo que ven aquí abajo de el yin yang. También utilizan los números para un montón de cosas, pero no me voy a meter mucho ahí. Y lo más importante ahorita es el Tao, que es el principio regulador de el movimiento que existe en todo el mundo. El flujo constante de la naturaleza se determina por este principio que es el Tao. Em, es como la manera en que todo funciona, a partir de lo que todo funciona. Pero ya lo explicaré con más detalle. También está la geografía, que lo saqué de otro libro. En un país continental, como lo es China, para los antiguos chinos su tierra era el mundo, es lo único que había. No salían de ahí y por lo tanto no conocían más allá de su cultura. Ningún pensador chino se podía salir del mar, más allá de China. Y en economía, al ser un país continental, el pueblo chino tiene que vivir de la agricultura y eso era como la forma de vida. La vida agrícola determinaba cómo eran las personas. Entonces, al ser campesinas, su estilo de vida los hacía estar en contacto directo con la naturaleza. Por esa razón, la admiran, la aman. Y esa admiración fue desarrollada por los taoístas, haciendo una tajante distinción entre naturaleza y lo humano, que aunque son complementarios, siempre hay como cierta preferencia por lo natural, por lo que ya es en el mundo, sin sin el involucramiento de nuestros conceptos y de nuestras palabras para determinar lo que es el mundo. No, se trata de contemplarlo, como ya lo estaré explicando. Hay una división, una distinción entre Occidente y Oriente que que voy a señalar. En Occidente está muy marcada esta idea de progreso, de que siempre tenemos que ser mejores, de que en todo ámbito de nuestra vida debemos dirigirnos hacia un futuro mejor, hacia una sociedad mejor y hacia un conocimiento mejor de las cosas, hacia una verdad que está en el futuro, ¿no? Que se perfecciona. Pero en Oriente, lo más importante no es el futuro ni alcanzar algo como una meta, es el presente. Y se nos enseña que debemos soltar todo deseo y expectativa del futuro, aceptar las cosas como son, aceptar el orden del universo y de la naturaleza. En Occidente, la virtud se obtiene como un trabajo constante, constante, difícil, requiere disciplina, ambición, trabajo. Pero en Oriente debemos soltar toda esa ambición y al hacerlo podremos entregarnos al flujo natural de las cosas, del universo. Y así actuaremos sin esfuerzo alguno, que es el principio del Wu Wei, que ya hablaré más tarde. En Occidente, el hombre superior es aquel que olvida a Dios, las reglas y lo metafísico. Al menos en el mundo moderno occidental, se trata de entregarnos al deseo individual, a ese devenir del individuo que él desea, tiene una voluntad y puede dirigirse a conseguir cualquier cosa en el mundo tangible. Pero en Oriente no se trata de eso. El hombre superior es aquel que obedece las reglas, que se adapta al orden natural de las cosas, que es honesto, virtuoso. Y esa virtud consiste en armonizar nuestras dualidades para actuar en el mundo, adaptarnos al sentido natural de las cosas. Ahora sí, vamos con este análisis de los capítulos que escogí. Empezamos con el primero, que sí es el más conocido, el más icónico, pero lo elegí
porque tiene demasiada sabiduría contenida y nos expresa de forma directa cuál es el propósito del Tao Te Ching, de las sabidurías del Lao Tzu. El Tao que puede ser expresado no es el Tao absoluto. Ya lo han escuchado varias veces. Pero, ¿qué quiere decir exactamente? Al decir que el Tao que puede ser expresado no es el Tao absoluto, se refiere que nuestras palabras y nuestros razonamientos y conceptos no, no funcionan para describir ni para señalar lo absoluto, señalar el orden escondido detrás del movimiento de la manifestación de las cosas. Entonces, el Tao es aquello que no puede ser nombrado, aquello que no tiene nombre, pues no es nada concreto. El nombre es utilizado solamente para esas cosas concretas, para las cosas materiales. Esta botella de agua es una botella de agua, ya tiene un nombre, pero el Tao no funciona así. No puede ser revelado a través de palabras. Pero aquello que tiene nombre es lo que nos hace mirar todas las cosas y comprenderlas. Entonces, si nos queremos mover en el mundo real, tenemos que determinar palabras para cada cosa y podernos comunicar de esa manera. Estoy ocupado. Entonces, aquel que permanece sin deseos es el que puede contemplar el misterio del Tao, del principio detrás de todas las cosas. Aquel que guarda deseos solo va a contemplar los límites de las apariencias finitas. Pues todo al tener una existencia concreta, necesariamente debe tener un límite, debe tener un encuadre, una limitación. Pero aquí el Tao Te Ching nos dice que aunque son distintos en nombres, en el fondo son idénticos, en su origen son lo mismo. Eso nos quiere decir que tanto lo absoluto como lo relativo son dos caras de la misma moneda y que no podemos separarlo, aunque lo denominemos de forma distinta. Y por último, lo que nos dice es que esta profundidad infinita del Tao no puede ser revelada aún por el hombre, porque el hombre es todavía ignorante. Sin embargo, en el hombre, y solo en él, está la posibilidad de comprender el Tao. Es la puerta a la que se abren las maravillas del universo. Solo el hombre puede contemplar el Tao, pero el hombre siempre nace ignorante. Entonces debe aprender a, a través de una contemplación y a través de una armonización de contrarios, aprender a fluir con el Tao. Segundo, cuando los hombres conocen que la bondad es buena. Este es el segundo capítulo. Me pareció muy bueno para explicar esta complementación que hay entre los contrarios dentro de la filosofía del taoísmo. Cuando cuando conocemos la bondad y lo bueno, entonces existe lo malo. Uno no puede existir sin el otro. Lo mismo con la belleza, con la fealdad, y yo diría que también con la verdad, con la falsedad y con otras dualidades que viene abajo, ¿no? Difícil, fácil, largo, corto, alto, bajo, etc. Todo esto, ninguna de estas palabras puede definirse sin su contrario. Lo bueno siempre es lo bueno en contraste con lo malo. Este es el principio del yin yang.
necesitas los dos polos para la existencia como tal. El ser y el no ser se engendran el uno al otro, se determinan el uno al otro, se complementan, se necesitan, son relativos uno a otro, hablan uno del otro, se acompañan, siempre están juntos, se armonizan, hacen que el mundo tenga un orden claro, se suceden. Primero está la oscuridad, pero eventualmente llega la luz y luego otra vez llega la oscuridad y así constantemente. Y luego nos dice que el sabio es aquel que obra sin acción. Es el principio del Wu Wei, donde nada queda sin realizar. Es el hacer sin esfuerzo. Es al momento de conocer el flujo del universo y del Tao, tú solo te preocupas por soltar cualquier preocupación. Entonces prestas atención solamente a cómo es el mundo y empiezas a funcionar junto a él. Simplemente sueltas, es una renuncia, es una entrega de tus deseos, una entrega de tu persona al orden universal. Y entonces puedes hacer lo que quieras, pero sin deseo, sin ambición, sin esfuerzo, sin disciplina. Simplemente sale natural. Aquel que deja de desear y aquel que no exige méritos de sus esfuerzos, entonces no hay mérito que se le pueda arrebatar. Todo esto me recuerda mucho al budismo, porque también habla sobre la renuncia a los deseos, como esta es la única forma de conseguir la libertad espiritual y la felicidad en la vida. Bueno, vamos avanzando. Espero que no se me esté acabando el tiempo. Antiguamente los hombres perfectos, este es el capítulo 15. Estuve leyendo varios del Tao Te Ching y este me llamó mucho la atención porque define de forma muy clara cómo es el hombre perfecto, el hombre divino, eh, que mejor no uso la palabra divino, pero es el hombre virtuoso desde esta perspectiva taoísta. Pero dice que estos solo estaban en la antigüedad. Hay como cierta idealización del pasado en Lao Tse. Eh, Antiguamente los hombres perfectos eran sutiles, penetrantes, profundos. Difícil era comprenderlos. Y aún así tratará de describirlos como en este texto, ¿no? Entonces, sutiles, penetrantes, profundos. ¿A qué se refiere? Aquel que conoce verdaderamente el Tao y es un experto en seguir el Tao, penetra en el mundo, hace cosas, es productivo, actúa, pero de forma sutil, ya no de forma violenta como lo hacía un ignorante o una persona que no conoce el Tao. No, el hombre perfecto, el sabio, a través de la cautela, de la prudencia, de ser reservado, indiferentes ante el mundo porque ya no lo mueve nada del mundo, porque fluye con el mundo, se mueve el mismo con el mundo, en una armonía. Ya no le tiene que importar hacer esto o hacer lo otro. Cualquiera de los dos, cuando llegue, lo acepta. Eso lo hace ser sencillo, vacío, oscuro porque no lo comprendemos. Vacío porque ya no tiene nada acumulado, simplemente es como el mundo mismo. Y por lo tanto, penetra en ese mundo de forma profunda. Y luego ya al final vienen como estas dualidades dentro de estas frases. ¿Quién puede aclarar lo oscuro cuando deviene lentamente en luz? ¿Quién puede aquietar lo turbio cuando ello se purifica con calma? Entonces, no, otra vez es el principio del Wu Wei, de que, bueno, sí, ahí está, todo bien.
Es el principio que nos dice que tenemos que actuar sin esfuerzo alguno, sin deseos. Y aquel que alberga deseos permanece pequeño, débil. La verdadera fortaleza, el verdadero poder es uno más sutil, uno que tiene que ver con dejar el egoísmo atrás, dejar el deseo individual atrás y entregarse a, al orden, a un orden superior, el orden del Tao, que ya saben, en la China antigua se traducía en entregarse al orden del Estado y de la sociedad y del colectivo. Sin embargo, yo creo que el Tao Te Ching habla de algo mucho más profundo, algo más espiritual, místico, y no se traduce necesariamente um, en una actitud ante el gobierno, pero esto ya es una opinión personal. Entonces, siguiente, el 16, capítulo 16, conserva el vacío absoluto. Es el más complejo, según yo, porque es esta dualidad, parece paradójica, entre el vacío y el llenado y la paz. Al estar vacíos de forma absoluta, es decir, acorde con el Tao, la perfecta paz permanecerá, que es la felicidad más grande. Y luego, después, viene se sigue con varias explicaciones de lo que hace todas las cosas. El dinamismo de todas las cosas consiste en que regresan. Es como un eterno retorno de Nietzsche, pero en un sentido más místico, donde todo emana constantemente, surge y regresa de nuevo al principio universal que es el Tao, para reposar en su nuevo destino, porque la realidad siempre tiene nuevas caras, nuevas formas, pero el principio siempre es el mismo y siempre se regresa eh, por medio de la vida y de la muerte, siempre se regresa a la eternidad. Nunca acaba este proceso dinámico. Y aquel que conoce lo eterno es el iluminado, ¿no? Que en el budismo se le llama Buda, que es el iluminado literalmente. Y aquí también se usa la palabra iluminado, ¿no? Em, para el sabio. Pero el que desconoce lo eterno sufrirá. Su miseria es muy evidente. También lo decían los budistas. El que es ignorante y el que está atrapado en el mundo de los deseos va a sufrir. Su sufrimiento será inevitable hasta que no abandone sus deseos. Aquí el principio me parece que es el mismo. Quien conoce la eternidad todo lo posee. Quien es justo es soberano y semejante a lo supremo. Lo supremo es el camino del Tao. Alcanzando el Tao se tendrá vida eterna y aunque el cuerpo muera, el Tao nunca desaparecerá. Nunca perecerá. El Tao no puede morir, tampoco puede vivir. Siempre ha sido, siempre fue, siempre será. De forma absoluta, de forma plena. Y no importa lo que hagamos en este mundo, el Tao seguirá su, sí, su camino natural. Nosotros, no importa lo que hagamos, lo único que importa es que sufriremos o viviremos bien dependiendo de cómo nos adaptemos a ese camino natural del Tao. Y bueno, esta fue la sabiduría del Tao y terminaré con una reflexión final. Creo que la sabiduría oriental nos presenta una posibilidad y una disciplina para reflexionar a profundidad sobre diversos aspectos del mundo y de la realidad profunda que no solemos considerar en Occidente. Aquí no le prestamos atención a eso, le prestamos atención a otras cosas, como el éxito, como el progreso, como, sí, el individuo. Tenemos otros valores y eso nos
hace sufrir. Estudiar la filosofía oriental es una gran oportunidad para complementar nuestra vida con aquello que no comprendemos, pero que nos ayudaría a ser más completos y a ser más plenos, más felices. En Occidente nos encontramos tan distraídos en satisfacer nuestras necesidades, deseos, aspiraciones. Siempre en el futuro nos olvidamos del maravilloso misterio que podemos encontrar en simplemente ser, en contemplar las cosas tal y como son, en su naturaleza. Esta es la sabiduría del Tao Te Ching. Este es, en pocas palabras, el sutil poder del Tao. Por último, pues la bibliografía, aquí la tengo. Usé 5 libros diferentes, textos, que estaban ahí en Teams y uno que yo encontré aparte. Encontré uno, el cuarto de hecho es uno en inglés, The Taoism of Lao Tzu Explained, porque, no sé, me pareció una explicación, tiene comentarios y tiene una explicación muy buena, una traducción muy buena al inglés. Entonces, si le quieren echar un ojo, ahí está. Me ayudó mucho para interpretar algunas partes. Eh, y bueno, ahí están los demás textos. En algunos no encontré el año ahí en el PDF. Pero bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.